Bien, vamos a revisar aquí un problema de movimiento eh, a velocidad uniforme, ¿no? Dice Mbappé en la final del Mundial patea un tiro libre, la pelota sale con un grado de inclinación de 53 grados y con una velocidad de 60 metros por segundo. La pelota llega al arco en 1.8 segundos, anotando el gol que le da la Copa del Mundo a Francia. Hallar la distancia del tiro libre al arco. Bien, en este problema podemos considerar que, si bien es cierto, la pelota va a describir un arco, ¿no es cierto? Em, Eso significa que pues la pelota asciende, ¿no? Y luego por la, digamos, aceleración de la gravedad va descendiendo progresivamente hasta que vuelve al nivel del piso. Sin embargo, debido a que ha sido lanzada con un ángulo, esta pelota también va a recorrer una distancia horizontal. Bien, en sentido vertical, el movimiento es así, ¿no es cierto? En sentido vertical, simplemente va a subir hasta esto de acá, que es la altura máxima, ¿no? Y luego va a bajar hasta el nivel del piso. Pero no es ese el movimiento que nos interesa el movimiento horizontal. A nivel horizontal, las únicas fuerzas que están en juego, ¿no? Como esta pelota se desplaza en el aire, idealmente en el aire, pues no va a haber ninguna fuerza que contrarreste a la pelota, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando se lanza, ¿no? Un objeto con una velocidad que forma un ángulo con la horizontal, hay dos componentes de la velocidad. Esos dos componentes podríamos decir que son un componente vertical y un componente horizontal, ¿no? De la velocidad. Vamos a llamar el componente vertical B0Y y el componente horizontal B0X. Para poder hallar el valor de cada componente, hay unas formulitas, ¿no? Si nosotros tenemos, ¿no? El ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, que en este caso sería 53 grados, entonces los componentes horizontal y vertical se pueden encontrar con esta formulita. El componente horizontal de la velocidad, o sea, las 60 metros por segundo con que sale la pelota efectivamente, se traducen en una velocidad horizontal, que no va a ser exactamente 60 metros, porque parte de esa velocidad también, por decir así, se distribuye haciendo elevar a la pelota en el aire. Pero el componente de la velocidad horizontal es el que se encarga de hacer avanzar a la pelota, ¿no? Horizontalmente en dirección al arco. ¿Cómo se obtiene? La fórmula es el, la velocidad, ¿no? De la pelota multiplicado por el coseno del ángulo de elevación o de inclinación. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula. En el caso del componente vertical, que para este problema no es especialmente de nuestro interés, sería 60 por el seno del ángulo de 53 grados. Bien, estos valores son conocidos ya en tu curso de trigonometría, ¿no? Tú podrías averiguar, por ejemplo, ¿no? En el caso de un ángulo de 53 grados, ¿no? El seno del ángulo de 53 grados se puede decir, ¿no? Que es el número, este valor, ¿no? 4/5. ¿Y qué pasa con el coseno del ángulo de 53? Esto es 3/5. Para poder recordar de mejor manera este ángulo y también su correspondiente, ya sabemos que como 53 forma ángulo complementario con 37, este seno de 53 es a la vez el coseno de 37 y este coseno de 53 es a la vez el seno de 37, ¿de acuerdo? Recordemos, esto se puede recordar con un triangulito, ¿no? Si este de acá es 53 y este de acá es 37,
Entonces, este triangulito tiene como lados 3, 4 y 5. Mirándolo desde este lado, definición de seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, 4 sobre 5. Y coseno, cateto adyacente, sobre hipotenusa, o sea, 3 sobre 5. ¿De acuerdo? Entonces, el valor que nos interesa para este problemita es el siguiente. Es el coseno de 53, o sea, 3/5. Bien, con eso podemos tener en cuenta lo siguiente. La velocidad horizontal, el componente de velocidad horizontal de el tiro de Mbappé sale con una velocidad de 60 metros por segundo multiplicado por el coseno de 53, o sea, 3/5. Entonces resolvemos, simplificamos 60 entre 5, eso sale 12. 12 por 3, 36 metros sobre segundo es el componente horizontal del tiro, ¿no? De Mbappé. El componente horizontal de velocidad sería 36 metros por segundo. A esa distancia, o mejor dicho, a esa velocidad, va a avanzar la pelota en sentido horizontal. Y como dice aquí que llega al arco en 1.8 segundos, entonces vamos a utilizar la fórmula del movimiento a velocidad constante, ¿no es cierto? Distancia es igual a velocidad por tiempo. En este caso, la velocidad, ¿no? Que en sentido horizontal adquiere la pelota cuando la patea Mbappé sería 36, ¿no es cierto? Metros sobre segundo. Y el tiempo va a ser 1.8 segundos. Bueno, como vemos aquí, unidades se cancelan, ¿no es cierto? Se cancela segundos con segundos y nos va a quedar longitud en metros. 18, ¿no? Lo podemos, o 1.8, lo podemos expresar, ¿no? Como 18 sobre 10, si queremos, ¿no? Más fácil es hacer esta multiplicación diciendo 36 por 18 sobre 10. Es decir, hacemos esta multiplicación, facilito, 36 por 18 es lo mismo que 8 por 6, 48, 8 por 3, 24, y 4, 2, 8, 8. ¿No es cierto? Entonces, y luego 1 por 36, ahí está, sale 8, 8 más 6, 14, 3 más 3, 6. Sale 648 sobre 10, ¿no? Porque es 18 sobre 10. Entonces, al final, esto es 64.8 metros, ¿no? Las únicas unidades que nos quedaron acá. Y esa es la respuesta a la pregunta, ¿ya? Entonces, con este problema modelo, uno puede calcular cualquier cosa. Podrían darnos una diferente velocidad, un diferente ángulo de inclinación, ¿no es cierto? Un diferente tiempo de llegada al largo, ¿ya? Pero como por lo general se usan unos ángulos muy conocidos. Por ejemplo, muchas veces se utiliza 53 grados o 37 grados. Recordemos la relación que hay entre cosenos de estos ángulos, ¿no? Por ejemplo, el coseno de 53, en este caso es 3/5, pero el coseno de 37 es 4/5, ¿ya? Otro valor que necesitamos recordar, que es para cuando se trata, ¿no? De el ángulo de 45 grados. Si se trata de un ángulo de 45 grados, recordemos que el coseno es igual al seno de 45 grados. Y en ambos casos, eso es, ¿cuánto? Eso es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Pero también hay otros ángulos conocidos, ¿no? Está el ángulo de 30 grados, ¿no? Si hablamos de 30 grados, entonces el coseno, ¿no? Es igual a raíz de 3 sobre 2. Pero el seno es un medio, ¿no? El seno de 30 grados siempre va a ser un medio, ¿ya? Pero coseno raíz de 3 sobre 2. Y estos también están relacionados con el otro ángulo
común que es el de 60 grados, que es al revés, ¿no? El seno de 60, eso es raíz de 3 sobre 2. Y más bien el coseno de 30 grados es justamente, perdón, coseno de 60 sería en este caso también 1/2. Tengamos en cuenta que si es un problema donde se trata de un movimiento en forma de parábola o de arco, si lo que nos interesa es el componente horizontal, siempre debemos recordar que lo que es más importante aquí es el coseno del ángulo, ¿no? Para encontrar el componente horizontal, siempre el coseno de este ángulo que se forma acá. Vamos a multiplicar el módulo o el valor de la velocidad por el coseno del ángulo para encontrar el componente horizontal. Por ejemplo, si fuera una elevación o inclinación de 30 grados, este sería el valor que hay que usar. Si fuera de 45, este de acá, raíz de 2 sobre 2. Si fuera de 60 grados de elevación, este es el valor a usar. ¿Ya? En este caso hemos usado para 37 grados sería 4/5, ¿no? El valor a usar. Para 53 grados hemos usado 3/5. Bien, se pueden memorizar esos valores para poder trabajarlos en los problemas. Entonces aquí terminamos con este ejemplo, ¿ya? Vamos a continuar luego con un siguiente ejemplo a continuación.